Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana, bienvenidos, esta es la hora de la verdad y aquí estamos listos en este miércoles 24 de noviembre del año 2021 para llevar a todos ustedes las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos. Aquí estamos listos con nuestro equipo periodístico para analizar con ustedes los hechos más importantes. Tenemos entrevistas, tenemos comentarios, tenemos como siempre nuestras acostumbradas secciones de economía al oído. Tenemos también, obviamente, hoy la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, una agenda cultural, y tendremos música con el maestro Jenner Bedoya. Hoy, un día importante para la memoria de los ciudadanos colombianos. Se cumplen 5 años desde la firma de esa farsa con la guerrilla de las FARC, luego de que el pueblo colombiano rechazó en las urnas en un plebiscito el 2 de octubre de 2016 el acuerdo precisamente que se gestó, que se cocinó en La Habana. 5 años después de la firma de la negociación entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando los colombianos le dijeron no a ese acuerdo, pero que algunos sectores de la oposición decidieron negociar para introducir, dizque, algunos cambios a un texto que quedó garantizando, fuera como fuera, las 10 curules para las FARC en el Congreso de la República por 2 periodos, del cual el primer periodo está por terminar y el segundo comenzará en el 2022 al 2026. Y obviamente también para garantizar impunidad a las FARC. A la fecha, después de más de 3 años de funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que nació con el acuerdo, no se ha visto la primera sentencia en contra de los miembros de las FARC. No se ha visto. Y en lo sucesivo no sabemos si se verá. Lo que sí es que cuando se le imputa delitos a las FARC, como en el caso reciente del delito de esclavitud sobre los secuestrados, lo que han hecho las FARC es salir a exigir respeto y a decir que ellos no cometieron delito de esclavitud. Es más, ayer como lo escuchábamos en las voces de uno de estos sujetos, para ellos los secuestrados, cuando estaban muy aburridos en los campamentos, levantaban la mano y decían, oiga, yo quiero ir a trabajar porque estoy cansado y estoy aburrido. Y entonces los llevaban para que hiciera trincheras, para que configurara letrinas, y entonces era porque los secuestrados querían, no porque ellos los obligaban. Cuando todo lo contrario han dicho las víctimas de las FARC aquí en estos micrófonos de la hora de la verdad. 5 años desde la firma del acuerdo en el Teatro Colón, recuerden ustedes, aquí en Bogotá precisamente. Pues muy bien, hoy hablamos de ello, 5 años sin haber pagado cárcel. Contrario a lo que decía, recuerden ustedes, Juan Manuel Santos, esos funcionarios, recordemos también como Humberto de la Calle, decía que si el pueblo votaba no, se caía el acuerdo, o como Santos amenazaba diciendo que si la gente votaba no, regresaría la guerra urbana a las ciudades. Pues pasaron los 5 años y hoy el fenómeno de la guerra urbana es una realidad y quedó demostrado en los actos terroristas que se llevaron a cabo en el marco del paro del 28 de abril con el que bloquearon las más importantes ciudades. Solo habrá que recordar lo que ha pasado en el Portal Américas de Bogotá, lo que pasó en Suba, en Bogotá, en gran parte de la ciudad donde atacaron a la fuerza pública con ácido. Los atacaron con bombas Molotov, con papas explosivas, más de 1.200 heridos de la Policía Nacional, de los cuales 3 fallecieron en actos gravísimos de orden público, inclusive uno de ellos con arma blanca, otro con arma larga. Y aparte de eso, tendremos que recordar también que en medio de esas que llamaron protestas, porque una cosa iba hilada con la otra, se descubrió que había financiación directa de frentes de las FARC, de lo que llaman ahora las disidencias, y que nosotros simplemente llamamos FARC, porque nunca dejaron de ser,
que desde Venezuela enviaban dinero, y del ELN, que recuerden ustedes, con Alex Pablito, se sabía que estaban financiando a esos sujetos que hacían parte inclusive de la autodenominada primera línea. Pues muy bien, todo esto han pasado 5 años y el fenómeno sigue igual, nada ha cambiado. Y a propósito de esas noticias, vamos a conectarnos con Joseph Kumire, consultor externo y experto en antiterrorismo, seguridad nacional, para conversar sobre la idea que se tiene en la mesa de los Estados Unidos de sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas. Esa afirmación llega de una publicación que hizo el diario The Wall Street Journal, que cita a funcionarios de la administración de Joe Biden que habrían afirmado que la medida podía producirse en estos días tras un periodo de consultas en el Congreso de ese país a propósito del 5º aniversario del acuerdo con las FARC que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá. En ese sentido, la administración Biden reconocería los pasos que se han dado por parte de los integrantes de las FARC para transformarse en un grupo político que ahora se llama Comunes, pero según dicen también, no sería una carta absoluta de respaldo a ese grupo. Pues vamos a ver qué termina siendo. Hoy se tienen previsto algunos actos en el país donde se conmemorará el hecho de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Firma que, recuerden ustedes, se produjo después de que en el plebiscito los colombianos le dijeron no el 2 de octubre de 2016, pero además firma donde se supone que ese hubiera sido el nuevo texto que se había alcanzado entre miembros de la oposición del gobierno Santos en ese entonces y el gobierno Santos, que habían acordado que harían unos ajustes que nunca se dieron, y el caso fue que quedó la impunidad y quedó la elegibilidad política, dos hechos que se debían haber cambiado, pero que en lo absoluto pues la FARC no lo permitía. Luego tendremos conversación con el precandidato presidencial que fue hasta este lunes, Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y ex precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Vamos a hablar de su futuro político, vamos a preguntarle por el mecanismo, vamos a preguntarle por qué va a hacer ahora, cómo va a poder aportar a la campaña del candidato único Óscar Iván Zuluaga. Luego haremos lo propio con la senadora Paloma Valencia, ex precandidata presidencial del Partido Centro Democrático. También hablaremos de su futuro político. La senadora, recuerden ustedes, hace unos meses nos dijo aquí en La Hora de la Verdad que estaba pensando seriamente en no volver a aspirar al Senado. Vamos a preguntarle si sigue en firme esa idea. Luego tendremos al oído para llegar después con Alirio Barrera, exgobernador del Casanare y ex precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Alirio Barrera se convirtió en toda una revelación, un fenómeno también político que logró conquistar muchos corazones de los militantes del partido. Y bueno, le preguntaremos si su próximo paso será llegar al Senado de la República, en qué condiciones o qué está pensando que hará para poder aportarle, sumarle al Partido Centro Democrático, al partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Indicadores económicos, hablaremos con el doctor Álvaro Cámara de la reunión de la OPEP y lo que se haya definido sobre las reservas. Recuerden ustedes que estaba sobre la mesa la idea de poder liberar reservas y lo que iría a impactar directamente pues en los precios del petróleo a nivel mundial. Pues de estos temas estaremos hablando con ustedes aquí en La Hora de la Verdad del día de hoy. Por ahora recuerden ustedes que estamos pendientes minuto a minuto de cada uno de sus comentarios en nuestras redes sociales. Así que estén atentos porque vendrá los indicadores económicos, vendrá la cultura, vendrá el hoy en la historia, vendrá los deportes con Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya y las demás secciones. Por ahora los dejamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en la voz de Cindy Larrota. Participe en el sorteo de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llegan los titulares de las noticias más importantes del momento. Los Estados Unidos eliminaría a las FARC de la lista de grupos terroristas. En el momento en el que se conmemoran 5 años de la firma del Acuerdo de La Habana entre el gobierno Santos y la narcoguerrilla de las FARC, el gobierno de Estados Unidos al parecer decidió sacar a esta organización criminal de la lista de terroristas. El ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció al respecto y afirmó que es claro que las FARC pasaron a ser un partido político y que por supuesto no pueden ser una organización terrorista.
Sin embargo, recordó que hay unas disidencias que siguen delinquiendo como un grupo terrorista y que seguirán actuando para desmantelarlas. La Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación preliminar en contra de la congresista y presidente de la Cámara, Jennifer Arias. La representante Jennifer Arias, y como ya tú lo decías, Ademar, presidente de la Cámara de Representantes, será investigada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad Externado de Colombia. Arias insiste que no cometió ningún plagio, pese a lo dicho por la universidad en un comunicado. Las autoridades lograron la mayor incautación de cocaína en el año. Se trata de 12 toneladas de cocaína que fueron ubicadas en 2 laboratorios que pertenecerían a la compañía Jaime Toño Obando de la narcoguerrilla del ELN. El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que esta incautación representa más de 25 millones de dosis que no llegarán a las calles y 300 millones de dólares que este grupo armado dejó de recibir. Entre tanto, se registró un nuevo atentado terrorista en el país. Ocurrió en zona rural del municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander. En el ataque fueron asesinados 3 uniformados del Ejército Nacional a manos de la guerrilla narcoterrorista del ELN. Los soldados de mar estaban brindando protección a los técnicos que se encontraban reparando un daño en el oleoducto Cañón Limón Coveñas. Ahora pasamos a noticias sobre la pandemia. Nuevos casos de COVID-19 en Colombia siguen superando la barrera de los 2.000 diarios. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 2.478 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 50. En este momento se registran 13.673 casos activos en el país. Y en otros hechos, atención, desde hoy comienza el refuerzo de vacunación para las personas entre los 18 y los 49 años. El presidente Iván Duque de Mar anunció que desde hoy comenzará a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para personas entre 18 y 49 años de edad. Aplican para esta tercera dosis, atención, las personas de ese grupo etario que hayan cumplido 6 meses desde que completaron su esquema de vacunación. En noticias internacionales, los Estados Unidos le declara la guerra a la OPEP. El presidente Joe Biden anunció ayer la liberación de 50 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas. En rueda de prensa, el presidente estadounidense responsabilizó a países productores y grandes compañías de mantener limitada la oferta y agregó que hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo para poder moderar el precio del petróleo. Esta sería, además, la mayor liberación de reservas en la historia por parte de Estados Unidos. Además, esta se trata de una medida coordinada con China, con Japón, India, Corea del Sur y el Reino Unido. Sigue la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia. Polonia denunció este martes 174 intentos de cruzar su frontera de manera irregular, aunque es un número menor que en jornadas anteriores debido al mal tiempo y a la acción de las fuerzas de seguridad polacas que dificultan el paso de los inmigrantes. También ayer, el cementerio musulmán de Bojoniki acogió el funeral de un bebé que murió hace una semana durante el parto de una mujer migrante que entró a Polonia desde Bielorrusia. Ucrania se encuentra en alerta por un posible ataque ruso. Según información de inteligencia de Kiev y de Occidente, Rusia ya ha concentrado más de 90.000 soldados y equipamiento militar en la frontera con Ucrania. Según la inteligencia militar ucraniana, su vecino podría estar planeando una invasión en invierno. En Afganistán hay cambios en el gobierno talibán. Se trata de 27 nuevos miembros de su gobierno interino, incluyendo un cambio de ministros y numerosos funcionarios nuevos en altos cargos que son ocupados por los fundamentalistas. Una vez más, además, las mujeres siguen excluidas del nuevo gobierno a pesar de las críticas internacionales por la falta de inclusión.
Y es momento de los titulares en materia deportiva con la Tata Castro, agónico empate al Atalanta en la Champions con goles de los colombianos. 3-3 terminó el encuentro frente al Young Boys suizo correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel anotaron el primero y el último del empate, logrando así que el equipo italiano sacara un punto valioso de visitante. Manchester United, otro clasificado a octavos de final en la Champions. El conjunto inglés venció ayer de visitante 2-0 al Villarreal con goles de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho. Con 10 puntos, faltando una jornada, ya están en la siguiente ronda. Increíble, y el Barcelona cerca de quedar eliminado en la primera fase de la Liga de Campeones. El conjunto catalán, ahora dirigido por Xavi Hernández, no pudo salir victorioso de su estadio ayer frente al Benfica. Sin goles terminó el encuentro que dejó al equipo culé cerca de la eliminación, ya que en la última jornada visitan al clasificado Bayern de Múnich, que tiene puntaje perfecto. Listos los horarios de la primera fecha de los cuadrangulares del torneo del fútbol profesional colombiano. La DIMAYOR dio a conocer ayer cómo se jugará la primera jornada. El sábado 27 de noviembre a las 6 de la tarde, Deportivo Cali recibe al Deportivo Pereira en Palma Seca y ese mismo día a las 8 de la noche Atlético Nacional se enfrenta al Junior de Barranquilla. El domingo 28, América frente a Millonarios a las 6 de la tarde y Alianza Petrolera recibe a Deportes Tolima a las 8 de la noche. Cúcuta será el estadio donde jugará el América de Cali. Después de la negativa de Armenia, Manizales y Pereira de prestar sus estadios para el partido entre el América de Cali y Millonarios, la ciudad de Cúcuta sería el destino final para que los Diablos Rojos inicien los cuadrangulares del fútbol profesional colombiano. Y como siempre los invitamos a sintonizar nuestra señal a través de la aplicación TuneIn escribiendo La Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Nos enlazamos y distribuimos esta señal a través de Radio Red de RCN. Si usted lo prefiere, nos puede sintonizar en su radio a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y si están en Sincelejo, también nos pueden sintonizar a través de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de la Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto. Además hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter, en nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también nos pueden seguir en Instagram en @LaHoraDeLaVerdadOficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos, que no se le haga tarde. Bienvenidos al análisis, las entrevistas, los comentarios de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Esta es La Hora de la Verdad. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No te vayas, quédate con nosotros para siempre. Tú que sabes que somos dos amantes que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos.
espalda nos da por las leyes haber quebrantado. Que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Es la voz de la gran Carmen Saduque, interpretando Noche no te vayas, de el maestro Roberto Cantoral. Carmen Saduque, nacida en la ciudad de Manizales el 17 de marzo de 1951, se inició profesionalmente en el mundo de la música en los años 70. Es la quinta de 7 hermanos y con apenas 15 años de edad, la voz más buscada para eventos sociales en la ciudad. Hablar de Carmen Saduque es mencionar a una de las grandes figuras de la música colombiana en el mundo internacional. Su voz inconfundible ha interpretado las más bellas melodías en escenarios importantes de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa. Pues con la voz de Carmen Saduque y esta bella canción, Noche no te vayas, saludamos la mañana desde los Estados Unidos con Montserrat Fernández. Montserrat, muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos de la mesa, queridos oyentes. La misión de la Unión Europea llegó a una conclusión bastante, bueno, yo diría evidente, ¿no?, respecto a las pasadas elecciones regionales en Venezuela. Dijo la jefa de la misión que en Venezuela no se respetaron los procesos electorales, los protocolos electorales, ni tampoco el Estado de Derecho y que hay falta de independencia judicial. Pues bien, a pesar de este diagnóstico, ahí sigue Maduro y algunos políticos europeos, como el expresidente español socialista José Luis Rodríguez Zapatero, considerado como uno de los mayores lobistas de Maduro, insiste en que Venezuela no está tan mal y que la oposición venezolana ahora es más plural y que por eso hay que confiar y apoyar a Venezuela suspendiendo de inmediato las sanciones. Veremos qué medidas propone la Unión Europea tras este estudio, tras el estudio de la misión, que es una Unión Europea que, como saben ustedes, tiene las manos llenas de problemas, ¿no?, con los precios desproporcionados de la energía. Tiene también problemas migratorios de gran calibre por culpa, entre otros, de Lukashenko y por la cuarta ola del COVID, que no solo no mejora, sino que empeora todos los días. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advirtió que si las cosas siguen así, Europa podría superar los 2 millones de muertos por COVID-19 en marzo. Bueno, y es que las cosas no pintan bien. Por ejemplo, Holanda está enviando pacientes de COVID-19 a Alemania para aliviar sus hospitales. En la República Checa, los soldados han comenzado a ayudar en los centros sanitarios y Austria ha implementado un nuevo confinamiento de 20 días. Y en Estados Unidos, a pesar de que se ha vacunado a mucha gente, pues lo curioso es que se han perdido más vidas este año que el año pasado, cerca del 13% comparado con el 11% del año pasado. ¿Y las razones? Bueno, pues entre otras son que la relajación, la gente se ha relajado y el hecho de que la variable Delta es altamente contagiosa. Veremos qué pasa después de este puente del Día de Acción de Gracias que ya comenzó, donde más de 48 millones de estadounidenses ya han empezado a viajar por carretera pese a la pandemia y pese a los altos costos de la gasolina, ¿no?, que ese es otro tema. Y precisamente respecto al precio de la gasolina, el presidente Biden ordenó liberar 50 millones de barriles de petróleo en un intento de reducir el precio del combustible, que está en su máximo histórico en 7 años. No sabemos si esta estrategia funcionará y cuál será la reacción de la OPEP. Lo veremos. Muchísimas gracias, Montserrat, y vamos con otros hechos que son noticia, pero esta vez en Colombia, noticias políticas. Nicolás Gómez. Lemar, muy buenos días y un saludo a todos nuestros oyentes. La noticia del día es la carta que redactó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde expresó su opinión con respecto al acuerdo de paz.
El expresidente fue contundente al afirmar que, abro comillas, acuerdo de paz no ha habido. Esta afirmación generó polémica, ya que el secretario Guterres estuvo precisamente de visita oficial en Colombia con ocasión de conmemorar el 5º aniversario de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. En la misiva, el exmandatario de los colombianos expresó que dicho acuerdo, vuelvo y abro comillas, fracturó la legislación nacional y desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. La extensa carta redactada por el líder natural del Centro Democrático se divide en 26 razones justificando su postura frente al proceso de paz. Entre estas, además de las ya mencionadas, recalcó que hay más de 13.000 personas alzadas en armas y que solo las disidencias suman un aproximado de 4.000 efectivos. Menciona que el narcotráfico continúa siendo la piedra angular de la financiación de estos grupos al margen de la ley, con más de 250.000 hectáreas de coca sembradas en el país. Además, nos cuenta que es preocupante la situación que hay, la misma situación de las 250.000 hectáreas, porque está incrementado el microtráfico y el consumo nacional, así como también la criminalidad. También resalta que los programas de sustitución de cultivos en su mayoría han fracasado y que el acuerdo habanero no reconoce mecanismos que han demostrado ser más efectivos en dicha tarea en el pasado. Por otro lado, menciona los esfuerzos del gobierno por respetar y cuidar a los reinsertados e insiste en que la comunidad internacional es injusta en responsabilizar al presidente por las muertes de los líderes sociales. Finalmente, la carta termina resaltando además la urgencia de la creación de un tribunal imparcial para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública, habla de la ineficiencia de la JEP y su parcialización, y además aborda la necesidad de cambiar la situación de la hermana República de Venezuela en pro del bienestar y progreso de la región. Pues contundente carta del expresidente que sin lugar a dudas además nos dará mucho de qué hablar en lo que queda de la semana y servirá, obviamente, como combustible para que la oposición se pronuncie al respecto. Muchísimas gracias, Nicolás, y del tema ampliaremos toda la información en Al Oído porque haremos un recorderis de lo que ha sido estos 5 años desde la firma del acuerdo con las FARC. Vamos con otros hechos, esta vez económicos. Jair Peña. Muy buenos días, Demar, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. La reactivación económica a nivel global ha traído consecuencias positivas. Las cifras de desempleo ven una importante mejoría, el crecimiento del PIB de la mayoría de los países es halagüeño y de a poco se resuelven los problemas logísticos para el intercambio de mercancías. No obstante, una consecuencia negativa de la acelerada reactivación económica ha sido que los precios de la energía han visto un importante incremento, principalmente en los países desarrollados. Por ese motivo, Estados Unidos le solicitó a la OPEP un aumento sustancial en la producción de petróleo para, de esta manera, poder cubrir la alta demanda de sus derivados en el mundo y reducir o por lo menos estabilizar sus precios. El asunto es que la OPEP se negó y ante esta negativa, Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo, dijo que tomaría otras medidas. Pues bien, Washington ya anunció que liberará 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas de petróleo como parte de una oferta sin precedentes de las principales naciones consumidoras del mundo para combatir la escalada de los precios de la energía. La Casa Blanca, en un comunicado, indicó que los consumidores estadounidenses están siendo impactados por los elevados precios de la gasolina en los surtidores y en las facturas de la calefacción de sus hogares, y las empresas también porque la oferta del petróleo no ha seguido el ritmo de la demanda mientras la economía mundial emerge de la pandemia. Y añadió que por eso el presidente Biden está utilizando todas las herramientas a su alcance para trabajar en bajar los precios y hacer frente a la falta de suministro. De manera que 32 millones de barriles serán liberados de la Reserva Estratégica de Petróleo en los próximos meses y serán reemplazados en los próximos años. Y los otros 18 millones de barriles que el Congreso autorizó para su venta serán liberados en los próximos meses. China, India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido se unieron a esa estrategia y a esa coalición liderada por los Estados Unidos para enfriar los mercados petroleros mundiales, aprovechando sus reservas para impulsar la oferta frente a una demanda sólida.
¿Habrá alguna reacción por parte de la OPEP? Sin duda, esta organización se ve beneficiada por los altos precios del barril de petróleo, por lo que podría, como se dice coloquialmente, cerrar el grifo y de esta manera poner en jaque la estrategia de Estados Unidos y de las otras potencias interesadas en reducir el costo de la energía. A propósito, no deja de parecer curioso que mientras los países productores de petróleo entienden la importancia del crudo para sus intereses nacionales y buscan suplir su propia demanda y tener la energía a costos moderados, en Colombia el candidato del populismo, Gustavo Petro, busca acabar con la exploración de la noche a la mañana, lo que llevaría a la ruina de la economía colombiana. Jair, muchísimas gracias y vamos a hablar de deportes con la Tata Castro. Tata, muy buenos días. Muy buenos días a todos. En materia deportiva, comenzó ayer la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Solo los 2 mejores de cada grupo avanzan a octavos de final. El Chelsea y Manchester United se unieron a los 4 ya clasificados, Juventus, Ajax, Liverpool y Bayern de Múnich. Así que ya son 6 clasificados, quedan 10 cupos que se definirán hoy cuando se complete la penúltima jornada y la primera semana de diciembre que se juega la última fecha de la fase de grupos. Los colombianos vimos con satisfacción ayer el desempeño de los delanteros Duván Zapata y Luis Fernando Muriel del Atalanta, donde cada uno anotó gol y qué golazos. Duván abrió el marcador y Muriel logró el agónico empate frente al Young Boys suizo, que de no haber sumado ese punto de vista a los octavos de final se hubiera terminado. Seguir preguntándonos por qué en el Atalanta sí marcan goles los colombianos y en la selección no, de nada sirve. Que lo estudie el técnico Rueda, lo importante es que están teniendo muy buen desempeño y ojalá guarden para la selección Colombia uno que otro de esos golazos que están saliendo de sus piernas en Europa. Su equipo, el Atalanta, se juega de local la clasificación a octavos de final en la última jornada enfrentando al Villarreal, donde debe salir victorioso. Para terminar, el Chelsea se clasificó a octavos de final tras golear 4-0 al ya clasificado Juventus, que tuvo al colombiano Juan Guillermo Cuadrado 81 minutos como lateral derecho. Goleado salió el conjunto italiano de territorio inglés. Hoy continúan los buenos partidos, se cierra la penúltima jornada. Tengo 3 recomendaciones importantes: Liverpool-Porto a las 3 de la tarde, allí tenemos también colombianos, Atlético de Madrid-Milán a la misma hora, Manchester City-Paris Saint-Germain también a las 3 de la tarde, y les recuerdo que el equipo francés convocó por primera vez a Sergio Ramos, recuperado de su lesión. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, y muy atentos porque en minutos estaremos analizando lo que significa ese anuncio que se da a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos respecto de la posible salida de la lista de grupos terroristas de las FARC. Sobre todo porque el impacto es directo sobre el tema de Colombia, en la medida en que, recuerden ustedes, las FARC se llamó FARC, tanto las que están mal rotuladas como disidencias, como las que estaban en el Congreso de la República, que decidieron cambiarse el nombre hasta hace muy poco y le han puesto los comunes. Pues muy bien, la idea de sacar al grupo terrorista FARC de la lista, pues pone a pensar a más de uno, porque en la medida en que las FARC siguen en armas, lo que está pasando con alias El Paisa, con alias Jesús Santrich, con alias Iván Márquez, quien se llaman FARC, Nueva Marquetalia, pero se llaman FARC a fin de cuentas. El brazalete sigue siendo el mismo, más todas las mal llamadas disidencias que hay en el país que se llaman FARC. Varios mensajes desde distintas partes, sobre todo orillas políticas, han llegado alrededor de esa posibilidad. Algunos dicen que este sería pues un espaldarazo que le diera la administración de Biden al proceso con las FARC, pero otros han coincidido en que, muy diferente a lo que se pueda afirmar, no se trata de algo que se debiera concluir de esa manera, porque las FARC siguen activas. De hecho, desde los Estados Unidos algunas voces también, sobre todo de congresistas republicanos, han criticado la idea de que eso pueda ser posible. Pues muy bien, en segundos esperamos tener comunicación con Joseph Umire, consultor experto en el antiterrorismo y seguridad nacional, para hablar del asunto. Y es que hoy se tiene planeado algunos eventos, actos en los que se recordará los 5 años desde que se firmó el acuerdo, recuerde usted, Nicolás, en el Teatro Colón de Bogotá. Firma de un acuerdo que se produjo después de que habían negado la posibilidad el 2 de octubre en el plebiscito. Pues muy bien, estaremos en breve con Joseph Umire, consultor
experto en antiterrorismo y seguridad nacional, para hablar del asunto. Ya regresamos.